Cordial saludo, compañeros y tutor. A continuación vamos a hacer la sustentación que corresponde a la fase 5 del proyecto de la asignatura Estática y Resistencia de Materiales, en donde vamos a explicar cómo se abordó y cómo se desarrolló todo el proyecto colaborativo para el diseño de una cercha. En primer lugar, vamos a calcular la longitud de los elementos de la cercha inicial. Es una cercha que nos asigna el tutor, donde tenemos una longitud inferior de 18 metros y una altura de 3.276 metros. Entonces, mediante operaciones trigonométricas, procedemos a establecer la longitud de cada uno de los elementos. Primero a numerarlos y posteriormente a determinar su longitud en metros. Inicialmente, como sabemos que la horizontal total es de 18 metros y que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6 secciones, entonces de forma automática obtenemos las longitudes AL, LK, KJ, JI, IH y HG, porque nos resulta de dividir 18 entre 6, ¿sí? Una vez teniendo establecido el ángulo de 20 grados, podemos determinar cada una de las longitudes de estos elementos intermedios haciendo las respectivas operaciones que se muestran en la tabla, como por ejemplo hallar las diagonales AB, BC, CD respectivamente, dividiendo el total de la cuerda que va desde A pasando por D hasta G en también 6 partes, y obtenemos como resultado los datos de 3.192 metros. Y finalmente, para las diagonales internas de la cercha, podemos establecer mediante la función para establecer el elemento BL, sabemos que se puede hallar con la hipotenusa, ¿sí? Y usamos la ecuación de la hipotenusa por el seno de 20 grados y obtenemos el cateto opuesto, que en este caso es 1.092. Así sucesivamente con los demás miembros estructurales. Por ejemplo, el miembro que va desde J hasta C, ¿sí? Desde J hasta C, sabemos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo, y por consiguiente la determinamos por Pitágoras, haciendo la raíz cuadrada de cada uno de esos dos elementos, CK y KJ elevado al cuadrado, y eso nos da el valor 3.71. Una vez teniendo todas las longitudes de cada uno de los elementos como se relacionan en la tabla, se procede a hacer la suma y obtenemos la longitud total de todos los elementos que se compone la cercha, que es 60.786 metros, que es un valor que usaremos más adelante para hacer los siguientes cálculos. Lo siguiente que hicimos fue la determinación de cargas, que se denominan cargas muertas y cargas vivas, y que para eso, en primer lugar, deberíamos asignar los elementos comerciales que se van a utilizar para el desarrollo de la cercha. Entonces, en el caso de la cercha de los elementos estructurales, se va a utilizar un ángulo doble que se va a colocar de forma enfrentada y que tiene una longitud de 4.8 milímetros por 4.8 milímetros de lado, ¿sí? Perdón, 64 por 64 milímetros de lado y 4.8 milímetros de espesor. Y en la tabla que podemos ver en esta diapositiva nos encontramos todas sus características, tanto de peso como de volumen como de área, y que vamos a utilizar posteriormente en la determinación de cargas. Y también utilizamos una tabla de el elemento tejas de Ternit, donde nos clasifica toda la información geométrica de la teja, como longitud, ancho y peso, que son datos importantes a la hora de la determinación de cargas que vamos a ver a continuación. Cabe destacar que el ángulo que vamos a utilizar de 64 por 64 de lado por 4.8 de espesor tiene un peso por metro de 4.6 kilogramos,
y como lo vamos a utilizar doble, entonces vamos a suponer que cada elemento por metro va a tener un peso de 9.2 kilogramos metro. Entonces, en primer lugar vamos a calcular, vamos a hacer el cálculo de las cargas vivas. Para esto vamos a necesitar establecer el área de influencia de la cercha, ¿sí? El área de influencia de la cercha se determina multiplicando 3 metros, que es la distancia que hay entre cada una de las cerchas a lo largo, y Y9.15, que es la cuerda superior, como lo vimos en este esquema, 3 metros por 19.15, que es toda el área expuesta. Realizamos la multiplicación y obtenemos un área de influencia de 57.45 metros cuadrados. De esta manera podemos continuar con el cálculo de las cargas vivas, que es prácticamente multiplicar la masa de alguna persona que vaya a generar o se vaya a subir a la cercha para establecer algún trabajo de instalación, que lo vamos a asignar de 70 kilogramos por metro cuadrado. Lo multiplicamos por el área de influencia que acabamos de determinar, que son 57.45 metros cuadrados, y lo multiplicamos por la gravedad, que se va a tomar como 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esto nos da una magnitud final de 39.461.6 newtons. Bueno, posteriormente vamos a proceder a hacer el cálculo de las cargas muertas. Esto lo vamos a hacer en 4 etapas. La primera es determinar el peso propio de la cercha, luego el peso de las correas, luego el peso de las tejas y luego la carga de viento. Entonces, finalmente todas las vamos a sumar y a obtener el total de cargas muertas. Entonces, iniciamos por el peso propio de la cercha, que resulta de multiplicar la longitud total de los perfiles por la densidad lineal que obtenemos en la tabla por la gravedad. Entonces, esto nos da, como habíamos hallado anteriormente, 60.786 metros lineales de ángulo, 9.2 kilogramos por metro, que es la densidad lineal doble, porque lo vamos a ensamblar de manera doble para obtener más resistencia, y 9.81, que es el dato de la gravedad. Esto nos resulta una magnitud de 5.486.06 newtons, que es la carga que se le denomina al peso propio de la cercha. Luego, el peso de las correas, tendríamos la longitud total de las correas, que son 48 metros, por la densidad lineal según la tabla de propiedades físicas de la correa, que en este caso son 5 kilogramos por metro, y finalmente lo multiplicamos por la gravedad de 9.81 y obtenemos 2.354.4 newtons para la carga que aportan las correas a la estructura. Luego calculamos el peso de las tejas. Entonces tenemos la cantidad total de tejas que va a trabajar en el área de influencia que habíamos calculado anteriormente, que son 48.2 tejas, por el peso de la teja que obtenemos de la tabla de propiedades físicas, en este caso de la tabla de Ternit, y lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.81, lo que nos da un resultado de 6.948.37 newtons como carga que aportan las tejas a la estructura. Y por último tenemos la carga que ejerce el viento sobre la estructura, pues, y se calcula de la siguiente manera: la presión dinámica del viento por el área de influencia. Entonces tendríamos en la presión dinámica del viento 1 medio por 1.2 kilogramos metro cúbico por la densidad del aire, que en este caso se va a tomar 10 metros sobre segundo, este valor al cuadrado, y finalmente se va a multiplicar por el área de influencia, que es 57.45 metros cuadrados, lo que nos lleva a obtener un valor final de 3.447.9 newtons como la carga que es ejercida por el viento en la estructura. Finalmente, estos 1, 2, 3, 4 valores se suman, dando la totalidad de cargas muertas deducidas,
y al generar esa suma obtenemos un resultado de 18.236.7 newtons. Finalmente sumamos el total de las cargas vivas obtenido con el total de las cargas muertas obtenido. Hacemos la sumatoria y esto nos da una carga total a la cual está sometida la estructura, que es 57.698.39 newtons. Por último, y ya teniendo todo este análisis de las cargas, procedemos a generar un esquema en donde identificamos en cada uno de los nodos o puntos establecidos anteriormente cómo influye esta carga. Entonces se procede a distribuir la magnitud total de las cargas dividido los 6 espacios o las 6 áreas que tiene la cercha, y eso nos da 9.616 kilonewtons en cada uno de los nodos, y en el nodo final donde se genera el apoyo dividimos la magnitud de 9.6 entre 2 y se distribuye quedando 4.808 y 4.808 respectivamente en los puntos A y G. Con todo este análisis hecho, a continuación pasa el compañero a explicar la fase 3 de cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas de cada cercha.